Hola, hola Soles, bienvenidos a nuestro programa número 39 de Camino, Verdad y Vida. Hoy vamos a estar hablando de un tema que, si bien hemos tocado en programas anteriores, nunca está de más recordarlo y aportar nuevas experiencias. Hoy vamos a estar hablando del contacto, de los tipos de contacto, del porqué del contacto, de los cuidados que hay que tener en cuanto al contacto. Y bueno, ya compartir acá con todo el equipo que está nuevamente. ¡Hola! Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos nuevamente. Un placer reencontrarnos y nos pareció muy adecuado este tema del contacto y la preparación para el contacto con entidades superiores de conciencia. Habíamos hablado anteriormente, justamente como decía Gabriela recién, de experiencias que hemos tenido en los grupos, experiencias individuales, pero para explicitar un poquito más y dar un pasito más en profundidad, podemos decir que para tener contacto nosotros tenemos que tener una preparación específica, ¿sí? Hemos hablado de los planos, del físico, del mental y del espiritual. Entonces, en esa preparación de las 24 prácticas Rama, que siempre mencionamos y hemos insistido en que tenemos que incursionar y practicar, ir haciendo el cambio físico, mental y espiritual, cambio de hábitos, cambio de rutina en la vida diaria. Eso apunta a una sutilización de todos nuestros cuerpos, de reforzar nuestro campo energético. Recuerden que tenemos un aura, que es un huevo energético que nos protege, y que es el aura, justamente es la protección que tenemos que reforzar y hacer más énfasis en su cuidado, en depurar, limpiar para que se expanda y sea cada vez más fuerte y realmente cumpla la función de protección. Y cuando nosotros logramos ese equilibrio a nivel físico, mental, vamos entonces a la parte espiritual, que es la elevación de conciencia. Esto hablando de, siguiendo una filosofía como la de Rama, porque en realidad los que se contactan son los guías, ¿no? Nosotros lo que hacemos es prepararnos para la recepción lo más clara y precisa posible. También los guías, según donde estemos, es decir, nuestro trabajo o el nivel que podamos de comunicación para que el mensaje se expanda, a veces también eligen personas que están en un determinado lugar que no necesariamente cumplen con esta preparación, pero eso es porque es algo específico, es un mensaje específico que los guías deben trasladar para que la mayoría de las personas que estemos en esa vibración para entender, lo captemos. O sea, está específicamente la preparación dentro de una filosofía y después qué tipo de personas con quien pueden hacer contacto, que están en una situación de comunicación más expansiva, o de medios de comunicación o que escriban libros. Hay que aclarar eso. Porque todos conocemos personas que han salido, por ejemplo, de la NASA, que como se jubilan ya pueden dar información y no les generan inconvenientes. Exacto. Y ellos mismos han dicho que tienen un contrato que no les permite compartir ni mencionar estas experiencias hasta una vez que ellos se retiran del trabajo de la NASA dentro de la institución misma. Y entonces, como decíamos recién, que decía Selene, los contactos los puede tener cualquier ser humano, pero también tenemos que aprender a diferenciar qué tipo de contacto es.
Por allí Sixto Paz preguntaba, ¿cómo saber si estamos en presencia de un contacto extraterrestre? ¿Cuántos tipos de contacto existen? ¿En qué nivel se producen? ¿Cómo se desarrollan? ¿Qué actitud debemos adoptar como contactados? Bien, en ningún momento los astronautas, por ejemplo, como decíamos recién, han estado solo en el espacio. Siempre han tenido experiencias, han fotografiado, han grabado con videos, con cámaras personales, naves y eventos que ocurren dentro de la atmósfera terrestre y fuera de ella también. La nave espacial internacional ha captado, y en fotos incluso, naves que se mueven entrando y saliendo del planeta, y todos esos ovnis, objetos voladores no identificados, que sabemos que no son nuestros, es decir, no son terrestres, han existido desde siempre. ¿Por qué insistimos siempre en la preparación? Porque de acuerdo a nuestra vibración va a ser el tipo de contacto que nosotros tengamos. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier ser humano que no esté en ningún grupo, ninguna religión, ninguna preparación, puede tener un contacto visual y puede ver una nave, puede tener incluso visualizar un ser que puede ser o no extraterrestre. ¿A qué vamos? Hay entidades de la hermandad intraterrena oscura que también se ponen de manifiesto, porque esto es un mundo dual y como tal todas las entidades, tanto positivas como negativas, estamos coexistiendo en este planeta, en distintos planos, pero coexistiendo. La multidimensionalidad es importantísima hoy para entenderlo, porque, por ejemplo, nosotros podemos estar en una reunión, en un cumpleaños, y a su vez en ese mismo espacio físico, en otras dimensiones, están ocurriendo otras cosas con otras entidades, otros seres, que pueden ser del bajo astral o no. Entonces, dependiendo de que, volviendo a nuestro interior, dependiendo de que nosotros empecemos a sentir y cómo nos vibre, como decimos dentro de la misión, ¿qué nos vibra? Si nos vibra en paz, en amor, en seguridad, en armonía, porque estamos contactando con un ser de la Hermandad Blanca que viene a enriquecer nuestra experiencia. Ellos se contactan con nosotros. Clarísimo queda que ellos son los que contactan con nosotros. Nosotros no tenemos aún el poder de pedir y reunirnos con estas entidades superiores de conciencia. Selene. Sí. También cuando hay personas que ya nacen con ciertas cualidades parapsíquicas, como todo, como es evolución, o sea, se tiene esa facultad y el ser que está más cercano, según sus necesidades o conveniencia, trata de contactar. Eso es una evolución, o sea, muchos hemos entrado por ahí, porque después de unos cuantos años, de ciertas experiencias, si sabemos lo que queremos, si queremos poder y dinero, evidentemente vamos a contactar con entidades que están en esa vibración. Ahora, en otro momento vamos a querer algo más, sentirnos mejor, poder solucionar algunos inconvenientes personales, familiares. Nos damos cuenta de qué tipo de energías hay, que hay diferentes, y para qué son, para qué sirven, y ahí donde se va cambiando la persona y va entendiendo según su experiencia, información que va buscando, la diferencia entre algo de una baja vibración o media vibración a una alta y para qué, ¿no? Exacto. Gaby. Iba a decir que cuando hablamos del contactismo, siempre entendemos que han de ser los extraterrestres quienes se ponen en contacto con el ser humano de la Tierra, ¿no? Y de esta manera
revelar los procesos que acontecen en el programa y dirigir en función de la evolución del ser humano, pero que no necesariamente ha de ser así, pues el contacto también se puede establecer desde el elemento subterráneo o jerarquía oculta del planeta. Conviene recordar que son las jerarquías que actúan en todo programa de salvación de la humanidad, y que es el propio Jesús quien las determina en su referencia a Juan el Bautista cuando dice: «Ningún hombre nacido de madre es mayor que Juan, pero el último del reino de los cielos es superior a él». Y bueno, parece claro que tanto que Juan capitanea la jerarquía terrestre y a su vez sería Jesús quien capitanearía, por llamarlo de alguna manera, la jerarquía solar. Quería hacer esta acepción porque también el contacto se da en la Tierra, ¿no? Con el gobierno oculto de la Hermandad Blanca. Exactamente. Hay 3 tipos de contactos, básicamente. El contacto extraterrestre, el contacto intraterrestre y el contacto interdimensional. Entonces vamos a ir explicando un poquito ahora los tipos de contacto. El contacto extraterrestre es el que se llega a entablar con visitantes del espacio exterior, como decíamos hoy, aquellos extraterrestres. Hay gente que les llama alienígenas, hubo un momento que estaba de moda la palabra alienígena, seres humanoides que por su forma similar a la del cuerpo humano se les llama así. Hay muchos seres con distintos cuerpos, con distintas formas, distintas energías, que les llamamos hermanos mayores en general, porque son seres que están allí en 4ª dimensión de conciencia y que no solo están con nosotros en grupos pequeños como los que se han comprometido con la misión Rama por un evento de un plan cósmico que hemos mencionado antes, sino que hay miles y miles y miles de millones de razas y de grupos y culturas en otras partes del universo y que son no necesariamente iguales a nuestra forma de vida, nuestra estructura de vida. Nuestra ciencia apunta que la vida se registra o se reconoce como en una célula, pero no necesariamente siempre tiene que haber una célula como las que existen en nuestro planeta, que dicho sea de paso, se forman, se crean con condiciones específicas, con minerales, con vitaminas, con proteínas específicas para este medio ambiente que es nuestro planeta, el planeta Tierra, planeta Ur, con ciertas energías y por supuesto la dualidad que tenemos dentro de él. Hay que aclarar que las formas o las apariencias, según como recién explicaba Rosana, según en qué planeta o lugar del universo se haya creado ese cuerpo energético, mental o espiritual, ¿no? Según el lugar donde uno esté, donde pueda sobrevivir. O sea, nosotros respiramos oxígeno, en otros planetas seguramente respirarán nitrógeno o otros tipos de gas, por eso las apariencias, la estatura o el volumen. Exactamente. Todo es condición en base al lugar físico donde se instale la cultura, la raza. Y pueden ser seres amorosos, ¿no? Que uno los ve físicamente dignos de la película de terror y sin embargo son puro amor, que no tiene nada que ver con el aspecto físico. Lo que pasa es que es un prejuicio que los claro. seres también que están en oposición a la humanidad utilizan para que nos genere en nuestra mente ese concepto. Ahí está. En programa anterior hablábamos de las etapas de la vida y de los miedos. Para llegar a un contacto, ahora vamos a especificarlo, un contacto intenso, más profundo, tenemos que haber superado la mayoría de nuestros miedos. No van a desaparecer por arte de magia todos ellos. Siempre vamos a tener alguna inseguridad o alguna duda de repente, pero volvemos a decir lo mismo. Si en nuestro corazón tenemos la seguridad, la certeza de que ese otro ser emana amor, de ese ser sale esa energía amorosa, no tenemos por qué tener miedo. Entonces,
El contacto puede ser físico, mental o a nivel astral. Cuando tenemos un contacto físico, podemos llegar, que es lo más común, observar naves de un lado a otro. Ahora tenemos que tener cuidado porque están en el cielo una cantidad de satélites que pusieron a funcionar. Elon Musk ha puesto satélites en nuestro cielo. Acá en Uruguay se están armando parte de esos satélites con mano de obra uruguaya, con ingenieros uruguayos. Por eso sabemos que no solo en Estados Unidos se están produciendo este tipo de eventos, sino que la idea es que haya más elementos de este tipo en el aire. Lo mismo los drones, tenemos que tener mucho cuidado. Ahora buscan confundir, claro. Exactamente, cuando filmamos, tener la certeza de que no es descartar que sea un dron, descartar que sea un helicóptero, descartar que sea una avioneta o un satélite artificial que envió el ser humano a la órbita, ¿verdad? O un holograma. Puede ser también. Exacto. Ahora se pone en funcionamiento a gran escala el programa Blue Beam, el rayo azul, que también son hologramas, son sistemas de computación computarizados. Ustedes ya lo vieron en las Olimpiadas, presentación de Olimpiadas anteriores y campeonatos mundiales de fútbol, donde suben esas imágenes y se van formando en el cielo, ¿sí? distintas siluetas que pueden ser humanas, pueden ser con un tono celestial o formas X con colores, y si no sabemos de dónde procede, todos son naves, podemos pensar o llegar a pensar que son naves extraterrestres. Pero los guías son muy astutos. Si ustedes recuerdan una salida que hemos tenido en la época esta de los satélites, hemos observado una cantidad de naves juntas. ¿Y qué hicieron ellos? Se separaron, se corrieron de la fila, del patrón lineal de los satélites. No solo se corrieron más de una, sino que otras se pusieron en sentido contrario y se cruzaban. Entonces ellos te avisan de alguna manera, y se prendían y se apagaban. Entonces, hay que ser muy cuidadoso porque los propios guías se encargan de desbaratar la mentira, que si son ellos se van a hacer notar. Si son ellos realmente no nos va a caber la menor duda. No van a dejar que nos confundan. Exactamente, no queda ninguna duda de que realmente son ellos que se están contactando con nosotros. Después podemos también visualizar de naves cómo se pueden desprender, por ejemplo, caneplas, Foo Fighters. Esos artefactos no tienen tripulación, simplemente son equipos de computación que pueden tener cámaras, sensores, y la función básica de estas caneplas es tomar un censo, censarnos de alguna manera, no es la palabra, escanear es la palabra específica. Monitorear exactamente al ser humano para ver cuál es la reacción física, mental, cómo están sus sentimientos y emociones, para que el contacto real no cause algo negativo, sino que sea completamente positivo. Sí, te largan los sincronizadores también, que son unas lucecitas pequeñitas rojas que pueden ir cerca de las caneplas, que también te miden, ¿no? De diferentes colores. De diferentes colores. Diferentes cosas. Ahí está. Bien, entonces, después tenemos el contacto, estábamos hablando del contacto físico. El contacto mental es cuando nosotros tenemos una recepción de una comunicación a nivel de telepatía, una transmisión de pensamiento a distancia. Que puede ser imagen o palabra. Exactamente, pueden ser incluso símbolos también, ¿verdad? El extraterrestre, el alienígena,
ese ser que viaja justamente en estas naves no necesariamente tiene que aterrizar y bajar de su nave para comunicarse con nosotros. Puede mandar o enviar un mensaje telepático, porque de hecho los 49 guías de la misión Rama son doctores mentales y han sido preparados, entrenados para eso, para comunicarse telepáticamente con el ser humano en la medida que ese ser humano va despertando en su proceso de despertar espiritual. Entonces, como una tercera forma o posibilidad tenemos el contacto a nivel astral. Eso se va a dar obviamente cuando nosotros vamos al sueño, salimos de nuestro cuerpo, pasamos al astral medio, y allí se pueden dar justamente experiencias, encuentros con seres, nos pueden transmitir lo mismo que cuando nosotros soñamos con seres que han trascendido, familiares, amigos, todas esas experiencias en cuarta dimensión justamente salen de lo normal. Ahí en la parte astral todos vamos a tener contacto de todo tipo, ¿no? Como en la película. ¿Por qué? Porque nuestra energía o nuestro cuerpo etérico tiene que entrar por el bajo astral siempre. Y ahí evidentemente depende de cómo estemos, nuestras emociones y sentimientos, vamos a pasar un poco más o menos tiempo por el bajo astral y luego sí seguimos ascendiendo, digamos, para tener un concepto y o sea que siempre tenemos, a veces nos recordamos, a veces no. Las pesadillas, por ejemplo, son que si tuvimos mucho tiempo en el bajo astral, o sensaciones, olores o lo que sea, pero siempre según cómo estemos emocionalmente y sentimentalmente en la duración de ahí. Pero siempre hacemos el proceso bajo astral, luego medio astral, digamos, para conceptualizar, y luego seguimos según donde nos quieran. Exactamente. Lo que hablaba soy Rosana de eliminar los miedos y lograr el equilibrio emocional, porque demasiada emotividad también a los guías no les sirve. O sea, ellos no pueden bajar con una nave y decirte hola, ¿qué tal? Porque la persona se puede desmayar. Ha ocurrido de gente en la misión muy emocional que no aguanta semejante vivencia. Entonces, siempre tratar de estar en el punto medio, ¿no? Exacto. Incluso hablando de nuevo de los sueños, ¿no? En el astral, hay muchos sueños que son realmente experiencias, verdaderas experiencias en otra dimensión de conciencia. Cuando contamos o recordamos, por ejemplo, perfumes, colores, música, incluso sabores, que en ese sueño recordamos y no asociamos a nada de lo que hay en nuestro planeta. Entonces, nuestro idioma nos queda corto, sumamente corto, para poder describir ese lugar o a ese ser o las emociones que me generaron. Y colores. Los colores que nunca vimos acá. La música. Y eso es riquísimo y a veces no, entonces nos quedamos cortos con palabras. Después tenemos el contacto intraterrestre. El contacto intraterrestre se produce cuando o con seres de origen terrestre o extraterrestre que viven y tienen bases en nuestro planeta. Ahí está. Sí. El contacto subterráneo. Exacto. Y eso sí es físico o físico. Exactamente. O sea, equilibrio, equilibrate, si no hay contacto. Al principio siempre va a haber alguna experiencia previa como para introducirnos, presentarnos, de alguna manera amigarnos con la experiencia y el lugar y los seres que son llamados guardianes del espacio físico. Y entonces ahí podemos tener en una meditación, por ejemplo, visualizar a los seres que guardan el lugar o mínimamente entrar en meditación a ese lugar subterráneo, que puede ser una ciudad, puede ser una base, puede ser una ciudad
debajo del agua, ¿sí? Debajo de un océano, debajo del mar. Entonces, esas experiencias cortas, pequeñas, nos llevan para que nuestro inconsciente, nuestro espíritu, se vaya acoplando y se vaya acostumbrando. Y te va midiendo también, ¿no? Y el ¿Cómo shock, estás? el shock Claro. emocional no sea tan intenso Exacto. al momento real del contacto físico. Claro. O si no, ya estar en armonía, equilibrio, disfrutando del lugar, como una experiencia que he tenido personalmente con otras hermanas. Y de repente estar visualizando las energías, ciertas situaciones que llaman la atención porque no son comunes. Hablo de situaciones positivas. Y luego, sin esperar, estando ahí disfrutando del paisaje, y ahí empieza el contacto y uno empieza a visualizar esos seres que se pueden transformar de un momento a otro y uno sorprenderse porque está tan así en equilibrio y prestando atención y estar en esa energía positiva, de calma, y es algo indescriptible tenerlos ahí a 1,5 metros, o sea, sin esperar eso, porque seguramente por determinadas situaciones personales, grupales o de los planetas, porque ya sabemos, ¿no? Entendemos que los planetas se alinean y a veces eso da a acrecentar una mejor energía según cada persona. Digo, hay muchas formas que no conocemos. Lo que estamos explicando es lo que personas que vivieron eso lo conceptualizaron, le pusieron para compartirlo, y otras que tuvieron esa experiencia parecida y otros que no tuvimos esa experiencia parecida, pero en otra situación, digo, y siempre es el momento, hay un momento oportuno por un montón de variables. Exacto. Entonces, sabiendo y recordando que existieron, ¿sí?, desde la antigüedad remanentes de civilizaciones desaparecidas como la lemuriana, los atlantes, los mayas e incluso los incas. Sabemos que han estado viviendo en una red de túneles que se ha venido descubriendo desde un tiempo a esta parte, y hay seres que se han dedicado a entrar a estas cavernas, a estas cuevas que tienen cientos de kilómetros de extensión por debajo de la tierra, y han tenido contacto con estos seres en mayor o menor escala. La Hermandad Blanca, justamente de los retiros interiores, tiene estos lugares, estos centros energéticos donde habitan y donde consta la historia de las humanidades, ¿verdad? De la primera a la quinta humanidad que vendríamos a ser nosotros mismos hoy. Y en esos registros akáshicos y salvaguardan, son los encargados de custodiar esa información que originalmente estaba en Shambhala y luego se fue trasladando a otros centros energéticos a lo largo de la historia de la humanidad a las Américas. Esta Shambhala, ¿sí?, el reino de Agartha, que se mencionan muchas dibujos animados, historias infantiles, sobre todo las que están relacionadas con Oriente Medio, son los que mejor conservan ese registro histórico de la existencia de Agartha y de Shambhala. Si se fijan en estas historias, en estos cuentos infantiles, películas infantiles, los niños son los que tienen mayor contacto
o tienen más facilidad para hacer contacto con estas entidades. Y bueno, mismo las películas de Walt Disney, quien conoció aspectos de la cuarta dimensión, dice que es así, que los colores, las plantas que se trasladan, o sea, que van, se mueven, o sea, que es un mundo casi de fantasía, hermoso, que parece casi infantil. Yo creo que Walt Disney sabía lo que estaba hablando, ¿no? En ese sentido, porque Sin duda. hace unos dibujitos un poco interesantes, ¿no? De la cuarta dimensión. También hay de todo en las películas de Disney desde siempre. Sí, claro. Es un mundo que nosotros con nuestra mente de tercera no lo podemos ni imaginar. Totalmente. Pero hemos crecido con él también, ¿no? Con esa idea. Bien, vamos al tercer contacto para relatarles un poquito este contacto interdimensional. Ese contacto llega cuando la comunicación es con seres que no están en forma física, es decir, sino en otra dimensión de conciencia. Existen seres que no tienen un cuerpo físico, están en octavas, vamos a hablar de octava dimensión de conciencia superior. Estamos hablando del universo mental, ¿no? Estamos hablando de seres mentales, exactamente. Igual pueden tomar formas. Pueden. Las que quieran. Pueden tomar forma siempre y cuando sea beneficioso para nuestra mente, para nuestra psique, ¿sí? En el sentido de que nosotros asociamos de repente energías a ciertas ideas o ciertos conceptos que tenemos como cultura, y es más fácil para nosotros entender el tipo de contacto que estamos teniendo. Recordamos a la audiencia que hasta las primeras 7 dimensiones estamos hablando de cuerpo físico. Ya a partir de las 7 termina el universo material para entrar en el universo mental. Que ya no hay cuerpos, en la 8, 9 y 10 y 11 y 12 está al lado del Padre, el universo espiritual. Como hablábamos hoy, son seres mentales que saben cómo estamos también nosotros, Claro. como para recibir el conocimiento o para parecerse, o tener para un parecerse, avistamiento ¿no? Claro. o algo por el estilo. Pero además pasa de que el mismo avistamiento alguien lo ve y el otro no. Exacto. Nos ha pasado. Sí. Están las personas al lado y está lleno de nodrizas y te dice, yo no vi nada del cielo. Y vos decís, había 5 nodrizas Seguro. y la persona no las vio. Claro, eso Y están pasa juntos. Nos pasó la salida. Digo, pero, nos ha pasado en salidas de sí, campo. hay gente que no ve. O no llegó el momento, Exacto. o no superó algunos miedos, Exacto. y entonces no se hace visible. Esa nave no se va a hacer visible para el que está al lado, que te está agarrando la mano. Total, sí. Vos lo estás viendo claramente, estás viendo las evoluciones de la nave, y el que está al lado tuyo no ve nada. No. En realidad eso es una protección que hace la mente por cualquier situación que pueda generar eso que está viendo. Sí. En todos los casos, estos guías de misión son seres que se llaman doctores mentales. Entonces ellos buscan que todo sea en beneficio del ser humano. Ese contacto interdimensional también funciona en base a la experiencia, como decíamos recién, espiritual, mental y astral, y en algunos casos física también, aunque más bien se logra apreciar físicamente porque puede ser una proyección mental. Como decíamos hoy, hay seres que son pura energía, pero adoptan o pueden adoptar una forma física especial para una persona que de repente tiene muy claro un concepto a nivel espiritual, exactamente. Si nosotros practicamos una religión específica, vamos a tener un concepto, una idea o tal vez un nombre que vamos a asociar a algo. Entonces la idea justamente es que esa energía pueda manifestarse de acuerdo a lo que nosotros sentimos, pensamos y actuamos. Un ejemplo es la aparición de la Virgen, de diferentes formas, diferentes vestimentas. Es por esto mismo que estaba diciendo Rosana. Bien, vamos a ir brevemente entonces a los tipos de encuentros también. Brevemente, porque se termina el programa, si no queda para otro. Bien, esos contactos también se pueden denominar encuentros y hay 5 tipos diferentes de ellos.
El encuentro del primer tipo es cuando uno llega a observar algo extraño que no sabemos qué es. Como decíamos hoy, le llamamos una nave, un ovni, un osni, si sale del agua. Un típico avistamiento, ¿no? Exactamente, el avistamiento que cada vez se está haciendo más regular, porque en todos los países, en todas las zonas del planeta, se están poniendo de manifiesto tanto objetos luminosos, pequeños, naves cigarro, nodrizas. Hay un movimiento que no había hace 30 años atrás y hoy realmente es impresionante. De los positivos, de los negativos y naves que se han fabricado por seres humanos también. Exactamente. Después, los encuentros del segundo tipo es cuando, por ejemplo, uno está en su casa y siente la necesidad de salir a la calle, salir al fondo de su jardín, o cuando uno va por la carretera y necesita apagar el vehículo, salir del vehículo y observar en tal o cual dirección. ¿Para qué? Porque de alguna manera ese ser llama telepáticamente y podemos ver, por ejemplo, un objeto extraño, una nave, haciendo evoluciones en el cielo. Allí ya habría una suerte de contacto porque uno siente la necesidad, la inquietud, la ansiedad de ir o dirigirse a un lugar específico o estar o mirar o prestar atención a lo que sea. En el tercer tipo, nosotros tenemos no solo el sentimiento, es decir, no solo ver y mirar en tal o cual dirección, sino también ir hacia el lugar específico, a observar no solo un objeto extraño, sino también a sus tripulantes. Aquí podemos mencionar un caso que ha publicado Jaime Maussan, que ha sido en estos últimos 15-20 días un boom a nivel mundial de un ser humano turco. No vamos a decir el nombre, sinceramente no lo recuerdo en este momento. Él tiene un equipo que compró a unos japoneses, a unos turistas, y con ese equipo durante muchos años este turco estuvo observando el cielo, porque da la casualidad o causalidad de que trabaja como sereno en un edificio, y en sus horas nocturnas durante la noche observaba el cielo. ¿Qué pasó? Comenzó a registrar naves, pero entonces él iba todos los días a la misma hora y enfocaba en el cielo con su cámara, una muy buena lente, un lugar específico del cielo, y allí aparecía la nave, hasta que en un momento logra filmar una nave que abre su ventanilla, y desde la ventanilla se observan dos seres clarísimos, pero muy recortadas sus siluetas, de cabeza de pera invertida, observándolo a él desde la nave. O sea, cuando uno ve la filmación y luego la foto, ¿sí? Es maravilloso. Y este hombre lo que hizo fue contactarse con gente, periodistas, no solo a nivel nacional, sino que Maussan fue incluso a hacerle una entrevista a él. Y es maravillosa la cantidad de información, de fotos, de video filmados y material que tiene guardado. Pues la primera situación a la que se enfrenta es: ¿a quién le cuento lo que viví? Porque no es para contárselo a cualquiera. Exactamente. Tampoco, ¿no? Hay un italiano muy conocido, pero hace añares, que filma y diferentes tipos. Ursi. Antonio Ursi. Tiene un montón de filmación. También. Bien, entonces, encuentros del cuarto tipo. En este caso es cuando la nave desciende y los tripulantes invitan a la persona, ¿sí?, al ser humano, a subir dentro de ella. La invitan. El ser humano tiene el libre albedrío de decir voy o no voy. Claro. Eso es fundamental. Acá no hay abducciones. No, eso no. ¿Ah? Esto es
justamente una invitación. Recordemos que entonces todas estas civilizaciones visitan nuestro mundo, pero no todos vienen con buenas intenciones. Y que los hay, ¿verdad? Por eso, cuanto mejor vibremos nosotros, más certeza de que vamos a contactar con esa gente, esos seres de esa vibración positiva. En el caso de que nos inviten a subir a la nave, por ejemplo, se hace un sondeo, la evaluación de ese ser humano, y en algún otro tipo de eventos, en otras ocasiones, se hace con técnicas de computación, de técnicas de instrumentos muy avanzados tecnológicamente, el chequeo general de cada uno de nosotros. Entonces allí a veces la persona no recuerda absolutamente toda la experiencia, sino que recuerda los flashes más importantes o los que la mente para ese momento necesita. El último tipo de encuentro es el del quinto tipo, que son aquellas experiencias que se producen cuando el testigo, el contactado, es invitado no solo a subir a la nave, sino también a viajar fuera del planeta. Esa salida fuera del mundo, fuera del planeta, puede ser dentro de una nave o en lo que se proyecta como el Sendra. Es una puerta dimensional que nos permite viajar en el espacio-tiempo a otros mundos, a otras galaxias, etc. Pero esto, como obviamente pasa siempre y lo hemos corroborado anteriormente en salidas de campo, ocurre en la medida que nosotros, cada uno de nosotros, nos podamos comprometer con la misión. Con lo que son los grupos, el trabajo a nivel interno de cada uno de los grupos, las salidas de campo, etcétera, etcétera. Bueno, creo que ya está. Es una idea una primera clara, idea. Se puede seguir hablando del contacto en el próximo programa. General y clara de qué tipos de encuentro tenemos y cuáles son los contactos. Yo voy a tirar un acertijo. Sí. Porque para mí hay un contacto que lo tiene el 100% de la población y no lo sabe. No solo no lo sabe, sino que lo ignora. Y ese contacto con el mismo Padre, a través de lo que nos pasa. Somos la única humanidad. A través de lo que nos pasa. Porque en el libro Conversaciones con Dios de Neil Donald Walsh, el autor le dice, ¿por qué a través de lo que nos pasa? ¿Por qué no la palabra? Es más fácil de entender. A lo cual el padre le responde, porque cualquiera podría imitar mi palabra y decir cosas que yo en realidad no dije. El modo que tengo para comunicarme con ustedes, el más directo, es a través de la experiencia. Y a esa, dice el padre, a esa justamente no le hacen caso. El tema es, ¿qué hacemos con lo que nos pasa? La dejo por ahí. Es el mejor contacto. Bien, entonces quedamos por acá hoy. Y nos escuchamos en el próximo programa de Camino, Verdad y Vida. Que Chao. pasen muy bien. Chao. Chao, chao, hasta la próxima.